Que continúe con nosotros. Y bueno, le decía que allá en el Reino Unido el Parlamento británico en este momento está discutiendo para posteriormente votar el posible acuerdo para el Brexit que alcanzó la semana pasada el primer ministro Boris Johnson con el líder de la Unión Europea. Como se podrá usted imaginar, un día histórico no solamente para el Reino Unido, sino para todo el mundo, porque de aprobarse al interior del Parlamento, las imágenes que usted ve en ambos recuadros son en vivo, de aprobarse en el Parlamento este acuerdo implicaría ahora sí los términos para una salida progresiva del Reino Unido de la Unión Europea. Se hicieron ahí algunos compromisos. Vitas, veo como que se detuvo momentáneamente la discusión del Parlamento. Hay, por supuesto, muchísima gente en las calles allá en Londres. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Muy buenos días, Andrea. Así es, mi colega Horacio Roche y yo nos encontramos en la plaza del Parlamento ahora mismo, en pleno epicentro de toda la acción política y acción ciudadana aquí en Londres. Ya por casi 5 horas, Andrea, continúa aquí en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico esta sesión, como tú has mencionado, extraordinaria y potencialmente histórica sobre el acuerdo de retirada, es decir, sobre el pacto del divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y, Andrea, mientras los 639 diputados de 6 diferentes partidos continúan con sus debates durante este día, bautizado como Super Sábado, aquí en las calles del centro de Londres, cientos de miles de ciudadanos marchan con una demanda muy clara y muy simple: We want people's vote, o queremos el voto del pueblo. Es decir, Andrea, demandan un segundo referéndum sobre el Brexit y sobre el futuro geopolítico, económico y social de su país, porque, Andrea, como tú lo has mencionado, lo que se decide en el Parlamento y en las calles durante hoy día y también los próximos 11 días hasta el 31 de octubre, la actual fecha límite para el Brexit, Andrea, impactará a toda la sociedad del Reino Unido por años y décadas. Si este país seguirá siendo un país con lazos económicos y sociales muy fuertes con sus vecinos, con los 27 países de la Unión Comunitaria, o si comenzará un proceso de transformación hacia otro modelo, un modelo como el de Singapur o los Estados Unidos, con énfasis en el mercado libre y con menos garantías sociales o de trabajo, o incluso con los servicios de salud privatizados, Andrea. Justo por eso observamos este debate muy apasionado en la Cámara de los Comunes y también en las calles de la capital británica. Ya tuvimos, Andrea, una sorpresa muy grande durante los debates. Hace unas 4 horas y media, el influyente parlamentario conservador Sir Oliver Letwin ha conseguido el derecho de introducir una enmienda potencialmente muy explosiva. ¿Cuál es el objetivo de esta enmienda de Letwin? Su enmienda propone una suspensión de la aprobación del nuevo pacto de Johnson con la Unión Europea hasta que los parlamentarios tengan tiempo de debatir y votar todos los términos legales del nuevo tratado. Según el autor de esta enmienda, Sir Oliver Letwin, esta es una póliza de seguro del Parlamento, obliga al primer ministro Johnson a pedir una prórroga del Brexit de unos 3 meses, o alternativamente, Andrea, impulsar casi de inmediato, desde el lunes, una serie de debates urgentes en el Parlamento para poder ratificar un paquete entero legislativo sobre el Brexit antes del 31 de octubre, la actual fecha límite del Brexit, Andrea. Pareciera, Vitas, que no habrá nuevamente humo blanco, cosa que ya se preveía, que era poco probable que el acuerdo pasara en el Parlamento británico. Sin embargo, esto justamente que estás mencionando es lo que los especialistas preveían que podía suceder, que el simple debate de este acuerdo logrado en un primer instante con el líder de la Unión Europea y Boris Johnson compraría de menos un poco de tiempo para no, con este deadline, con esta fecha límite que era el 31 de octubre. Y vale la pena recordar, Vitas, que en su momento se hizo un voto popular, se convocó al voto popular allá en Inglaterra para cuestionar sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ganó la salida, pero por un margen mínimo, me parece, y Vitas, por favor, apóyame, que fue a 51 versus 49%, realmente muy poco, y parece que parte del problema fue que muchos no salieron a votar, no le dieron la importancia que la situación tenía.
Exactamente, tus cifras casi correctas, Andrea. Ahí está la cosa. El 52% contra el 48%, así que una margen muy pequeña. Y ahora muchos sondeos públicos, de hecho hemos hablado con Lord Kerr, uno de los miembros de la Cámara de los Lores, quien ha contado que durante los últimos 2 años se efectuaron 222 sondeos públicos, y durante estos sondeos solo en 26 casos ganaron los que respaldan al Brexit, es decir, los seguidores de una salida del Reino Unido. En casi 200 de estos sondeos, la mayoría es con la gente que sí quiere que el Reino Unido permanezca dentro del club europeo. Solo durante este año 2019 se hicieron 67 sondeos públicos, y durante estos sondeos en solo un caso ganaron los seguidores del Brexit. El resto es realmente victoria para los que respaldan la permanencia del Reino Unido. Así que la posición de la gente se ha cambiado, y hay otro aspecto muy importante, Andrea, vale la pena mencionarlo, que la gente joven, la gente de entre 18 y 30 años de edad, está respaldando la permanencia dentro del club europeo, y durante estos últimos 3 años 2.2 millones de ciudadanos británicos consiguieron este derecho de voto, es decir, los que tenían solo 15 o 16 años hace 3 años, ahora ya pueden votar. Al mismo tiempo, entre la gente que respalda el Brexit es mucha gente jubilada, y durante estos 3 años casi 900.000 británicos de la tercera edad ya fallecieron, es decir, estos votantes ya no existen, mientras que más de 2 millones de jóvenes. Así que la demografía de este país indica que ahora existe una mayoría para permanecer en el Reino Unido. Claro, esto es lo que están impulsando varios parlamentarios proeuropeos en la Cámara de los Comunes, y es muy probable que la próxima semana, el próximo martes o miércoles, un par de parlamentarios, un conservador y un laborista, van a introducir una enmienda adicional que vincula la ratificación del pacto de Johnson con el segundo referéndum, es decir, que el Parlamento sí aprobará este pacto de Johnson, pero con una condición esencial, que también necesitan una aprobación, una ratificación del pueblo británico durante un segundo referéndum, Andrea. Muy bien, Vitas, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Seguramente que te pediré nuevamente que nos comuniquemos contigo más adelante a ver qué novedades hay en ese lado del océano. Te mando por lo pronto un abrazo grande. Buena jornada, Vitas, y un abrazo también, Horacio. Un abrazo y hasta pronto, Andrea. Las imágenes de Londres, donde la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda para solicitar una prórroga. Mire, vámonos directo con mi corresponsal, Vitas Rudavicius, porque estoy leyendo en este momento en algunos cables que ya decidió el Parlamento, Vitas, que no apoyará el trato logrado por el primer ministro Boris Johnson con el líder de la Unión Europea para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cuéntanos, Vitas. Muy buenos días de nuevo, Andrea. Pues sí, así es, con 322 votos a favor y 306 en contra, los miembros de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico han impedido hace unos minutos que se vote el acuerdo para el Brexit alcanzado por el líder del gobierno conservador del Reino Unido, Boris Johnson, con la Unión Europea. Así que, Andrea, de esta manera los legisladores de varios partidos de la oposición y también al menos 20 parlamentarios conservadores, es decir, partidarios de Boris Johnson, forzaron al primer ministro a posponer la votación del acuerdo sobre su salida del club europeo. Las matemáticas, Andrea, son muy simples. Johnson y su gobierno necesitaba el respaldo de al menos 320 diputados en la Cámara de los Comunes, pero recibió solamente 306 votos. Andrea, mientras aquí en el Palacio de Westminster los legisladores debatieron el acuerdo de Johnson sobre el Brexit, en el centro de Londres se suceden todavía las marchas y manifestaciones en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y a favor de un segundo referéndum sobre el Brexit. Tenemos cientos de miles de los manifestantes pacíficos en las calles
y en las plazas del Parlamento y la plaza de Trafalgar hay mucha policía, Andrea, pero todo parece muy tranquilo. Es verdad, hace unas 2 horas, alrededor de las 7:30 tiempo de México, la policía de Scotland Yard, la policía de Londres, detuvo a un hombre de 29 años de edad que logró entrar en el Palacio de Westminster, entrar al territorio del Parlamento británico. Así que, Andrea, pues hoy tuvimos una sorpresa muy grande durante estos debates en la Cámara de los Comunes. El influyente parlamentario conservador, Sir Oliver Letwin, ha conseguido esta aprobación súper importante de su enmienda legislativa. En simples palabras, Andrea, ¿cuál es el objetivo de esta enmienda de Oliver Letwin? No es nada complicado. Su iniciativa legal suspende la aprobación del nuevo pacto de Johnson hasta que los parlamentarios tengan tiempo de debatir y votar todos los términos legales del nuevo tratado. En otras palabras, Andrea, es una póliza de seguro de la Cámara de los Comunes y obliga a Johnson, al primer ministro británico, a pedir una prórroga del Brexit de unos 3 meses hasta el día 31 de enero del próximo año. Teóricamente, Andrea, Johnson tiene otra alternativa. Él puede impulsar casi de inmediato y de manera muy urgente desde el lunes una serie de debates en el Parlamento para poder ratificar un paquete entero legislativo sobre el Brexit antes del día 31 de octubre, la actual fecha límite del Brexit. Es una misión casi imposible, pero Johnson ya cuenta con esta experiencia de superar obstáculos muy grandes, porque el trato que consiguió con Bruselas, con la Unión Europea, hace solo unos 10 días, nadie pudo creer que puede alcanzar esto. Así que estamos observando una batalla constitucional entre el Parlamento del Reino Unido y el gobierno conservador del Reino Unido, Andrea. Vitas, pues muchísimas gracias por tu reporte. Me parece a mí que ganó al menos la estabilidad económica el hecho de que se haya logrado este aplazamiento, además forzando a la apertura al diálogo y abriendo a nuevas posibilidades en torno al Brexit. Por lo pronto, lo que seguramente se compró es algo de estabilidad y algo de tiempo, Vitas. Así que, bueno. Exactamente, es muy probable que vamos a tener una prórroga y con las alternativas muy claras, elecciones generales al Parlamento británico o quizá el segundo referéndum sobre el futuro constitucional de este país, sobre el Brexit. Andrea. Una nueva gama de posibilidades abiertas pues para el Reino Unido y el famoso Brexit. Ya lo vaticinábamos sin ser ningunos sabios, Vitas, tú y yo, cuando inició todo este proceso que se trataría de un divorcio muy, muy, muy largo y ahora, bueno, con la posibilidad incluso de terapia marital y regreso a casa. Ya veremos en qué concluye esta historia. Por lo pronto, Vitas, te mando un abrazo grande. Gracias por reportar. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.